Hola, bienvenidos una semana más a este programa que, como saben, los que nos siguen habitualmente dedicamos al mundo de la política. Hace tiempo que no nos visita el invitado de hoy y yo prometo que la última vez que le vi estaba perfectamente de salud. Ahora también. Ahora también. José Antonio Pastor, portavoz de los socialistas vascos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Pero bueno, con ese accidente de moto ya le hemos visto en silla de ruedas. ¿Qué tal va? La primera pregunta, la salud Bien, más importante, bien, ¿no? esperando dejarla cuanto antes. Ya creo que me queda poquito. Yo creo que en poquitas semanas espero perderla de vista, ¿no? Bueno, se ha convertido en el centro de atención, sobre todo en el Parlamento, ¿no? Sí, es un poco morboso, sí. Cuando subes a la plataforma, uno te aplaude, el otro se ríe, el otro silba. ¿Quién es el peor de ahora que no nos oyen? No, van todos de buen tono, ¿no? Eibar me suele hacer así una especie de bendición, que estuviera en el púlpito y tal, ¿no? Pero, bien. Bueno, se han portado bien. Me imagino que cuando uno va en silla de ruedas se conciencia más, esta pregunta se la han hecho muchas veces, ¿no? De la situación que viven las personas que están permanentemente en esa silla, ¿no? Sí. ¿Tiene una lista larga de cosas que...? Enorme. Por ejemplo. Es increíble las cosas que te encuentras por la calle, bordillos, escaleras, socavones, baches, obstáculos de todo tipo, acceso a los servicios, un montón de cosas que no es porque quieras olvidarlas, pues no te das cuenta cuando andas normalmente, ¿no? Y cuando te encuentras en una silla de ruedas, pues te das cuenta de lo mal que tiene que pasarlo esta gente. Y lo mío, al fin y al cabo, es temporal, ¿no? Pero la gente que toda su vida tiene que estar recluida en una silla de ruedas o andar con dificultad, lo tiene que pasar mal, ¿no? Vamos a seguir probando una lista de baterías, de iniciativas en el Parlamento Vasco, ¿no? Bueno, en el Parlamento sigue la actividad, sí. Usted también ha seguido, ¿no? ¿En qué situación estamos ahora donde la crisis es el tema? Hay algunos que dicen que nos tenemos que olvidar de la crisis para que desaparezca o salgamos lo antes posible de ella. ¿Estamos mal o menos mal que los demás? No, estamos mal, pero mejor que la mayoría de las comunidades de nuestro entorno. No podemos estar bien porque tenemos más de 140.000 personas en el paro en Euskadi. Entonces, sea un inconsciente el que diga que estamos bien, ¿no? Estamos mal, y sobre todo que se lo digan a cualquiera de esas 140.000 personas, ¿no? Pero a pesar de todo, seguimos teniendo la mitad de paro que en el resto de España. Tenemos un crecimiento por encima de la media y la economía está bastante más saneada en Euskadi que en cualquier otra comunidad del entorno o que en el conjunto de España, ¿no? Estamos más o menos en una situación equiparable a la de Francia, ¿no? Eso es un consuelo menor, en cualquier caso, ¿eh? La situación es mala. La situación es mala y encima a uno le toca gobernar, que no sé si es de buen gusto cuando le dicen en política te toca llevar una época de crisis, hay que gestionar, hay que tomar decisiones que a veces son equivocadas. No nos pilla de sorpresa a los socialistas. Yo todavía me acuerdo cuando Felipe González ganó las elecciones en el 82, nos tocó la reconversión industrial, la reconversión siderúrgica, la reconversión naval, una crisis de la puñeta, hubo que transformar toda la margen izquierda, poner en marcha otro tejido productivo. Siempre nos ha tocado un poquito a la gente de izquierdas, al menos en España, bailar con la más fea. Es decir, parece que recurren a ti cuando las cosas van muy mal para ver si se lo arreglas, ¿no? Y un poquito de esto nos ha pasado también en el gobierno vasco. Entramos en el gobierno justo en el momento en que la economía hace crisis, se cae la recaudación, disminuyen los ingresos. Fíjese usted que estamos ahora con un presupuesto de ingresos que corresponde a los ingresos del 2006, de hace 6 años ya casi. Y sin embargo tenemos compromisos de gasto que son los del momento actual, los del 2012. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo de trabajo y de imaginación y de compromiso político para mantener lo que se considera esencial, ¿no? Que los hospitales estén abiertos, que no se aumente la lista de espera, que no se cierren centros de salud, que no se despidan profesores, que se siga haciendo oferta de empleo público, que se mantenga, y además de qué forma, las políticas sociales y el estado de bienestar en Euskadi, donde gastamos más que nadie en España en políticas de bienestar. Pero claro, todo eso es un esfuerzo, ¿no?, de racionalizar el gasto. Pero claro, tampoco podemos hacer solo eso, meter la tijera y empezar a cortar de todos los sitios, porque hay que seguir manteniendo los gastos esenciales de servicios básicos. Entonces hay que hacer dos cosas: reducir gastos y tratar de aumentar ingresos, ¿no? Y para eso hay que tocar los impuestos. Ya sé que a algunos no les gusta. Bueno, a algunos no les gustaba antes de las elecciones y ahora parece que sí, ¿no? No es muy populista la medida. No es muy populista, pero hombre, lo que hay que ser es un poco sincero y coherente, ¿no? Porque le hemos oído al señor Rajoy y a González Pons y a la señora Cospedal y a la señora Sáenz de Santa María poner a parir al gobierno de Zapatero porque se iban a subir los impuestos y esa era una catástrofe para la sociedad española y era engañar a los ciudadanos. Y la primera medida que ha tomado el señor Rajoy ha sido precisamente subir los impuestos. Por lo tanto, no deja de ser un engaño clarísimo. Pero por culpa de los socialistas. ¿No? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero es bueno recordar que el aumento del déficit que hay respecto de lo previsto, de 2 puntos, corresponde prácticamente su totalidad a las comunidades autónomas. Y es bueno recordar que las comunidades autónomas más endeudadas
son las comunidades del Partido Popular. Y tenemos el caso de Valencia, que le ha tenido que hacer un aval el gobierno español porque no podía pagar un crédito a un banco alemán. Y además el Partido Popular, desde hace ya 7 meses, gobierna prácticamente todas las comunidades de España. Por lo tanto, fíjese usted si sabía de sobra cuál era la situación económica de algunas comunidades autónomas, especialmente, pues catastrófica, ¿no? Por tanto, no será responsabilidad del gobierno de Zapatero, ¿no? O sino de qué hablaba el señor Rajoy cuando se reunía con los presidentes de sus comunidades autónomas. Bueno, pero eso va a pasar siempre en política, ¿no? La culpa bueno, pero los otro, datos son los datos y los hechos están ahí, ¿no? Bueno, no le gusta, por ejemplo, la Diputación Vizcaína, es una de ellas, no va a subir el IRPF. Ahí, en esa actitud, ve poca colaboración, ve que está en su derecho, populismo y responsabilidad. ¿Cómo calificaría? Bueno, desde el punto de vista legal, políticamente uno puede tomar la opción que le parezca más conveniente, ¿no? Y el señor Bilbao ha tomado una opción muy concreta, la más conservadora. Nosotros hemos dicho que los impuestos tienen que cargarse sobre quien más tiene que pagar más quien más tiene, y el señor Bilbao pues no coincide con ese criterio, muy legítimamente no quiere que los que más tienen más paguen, que es lo que nosotros defendemos. De todas formas, el señor Bilbao es habitual que haga declaraciones muy contundentes un sábado y las cambia la semana siguiente, porque hace no mucho, cuando el Lehendakari le planteó la recuperación del impuesto de patrimonio, se lo tomó a choteo, vamos, había que ver cómo le puso al Lehendakari, ¿no? Y 6 meses después estaba defendiendo la instalación del impuesto de patrimonio, ¿no? Hace no mucho dijo que él sería el primero en poner en marcha cualquier modificación de impuestos siempre que todas las comunidades del entorno lo harían, ¿no? Bueno, parece evidente que la Comunidad de Cantabria va a aplicar la subida del IRPF que ha puesto en marcha el gobierno del PP, y la va a hacer la de Castilla y León, y la va a hacer la de La Rioja, y la va a hacer la de Navarra. Por lo tanto, según ese criterio, lo lógico es que aplicase a él también aquí la modificación de las tablas del IRPF, ¿no? Dice que no. Pero en fin, ya veremos. Dice que no, pero por otra parte también reconoce que la economía vizcaína está bastante mal, ¿no? Y que las cuentas forales no están precisamente para tirar cohetes, ¿no? No es que a nosotros nos guste especialmente la subida de las tablas del IRPF, porque creemos que carga sobre todo sobre las clases medias y las rentas del trabajo. También habría que hablar de las rentas de capital, pero se niega a hablar de ninguna subida de impuestos, ¿no? Y eso, en cierto modo, es una forma también de hacer un cierto boicot al gobierno vasco. Porque claro, aquí tenemos una especie de situación disparatada, ¿no? Quien recauda los impuestos son las diputaciones forales, pero quien tiene que ejecutar el gasto con ese dinero es el gobierno vasco, que es el que tiene las grandes políticas de gasto. Claro, sanidad absorbe una parte importantísima del presupuesto, educación también, la policía autónoma también. Entonces, es un poco disparate que quien tiene que gastar no tenga la capacidad de decidir de dónde obtiene los ingresos. Y entonces quizás es el momento ahora de replantearse cuál es el papel de las diputaciones forales, ¿no? ¿Cómo es posible que el gobierno vasco no tenga capacidad de influir en las políticas fiscales, ¿no? Y a lo mejor es el momento, y nosotros lo vamos a hacer, de poner encima de la mesa el debate sobre la ley de territorios históricos. Quizás estas diputaciones que tenemos ahora, tal como funcionan, ya no sirvan en el momento actual, y habrá que repensar su papel, sus funciones, sus competencias, organizarlo de forma más racional. No puede ser que en este país tengamos 3 de todo, ¿eh? Es más conservador que 4 Rubalcaba, parlamentos, ¿no? 3 aeropuertos, no sé cuántas universidades, puertos por todos los sitios. Es decir, no podemos mantener ese sistema, ¿no? Hay que racionalizar, también aquí, en la arquitectura institucional vasca. O sea, no eliminar, como decía Rubalcaba. No, pero Rubalcaba hablaba de las instituciones de régimen común y dejó muy claro que no estaba hablando de las diputaciones forales. Pero nosotros sí queremos que se hable de las diputaciones forales. Por eso se ha puesto en marcha una ponencia especial en el Parlamento Vasco destinado a analizar las duplicidades que existen en este país, porque no puede ser que sobre una misma materia gaste el gobierno vasco, gaste la Diputación de Vizcaya, la de Álava, la de Guipúzcoa, los ayuntamientos, las mancomunidades, los consorcios. Es un desperdicio de dinero que, sobre todo, hombre, cuando no hay mucho, como es el caso, hay que racionalizarlo, ¿no? Un desperdicio que se ha valorado, ¿no? Sí, se cuantificaba en más de 400 millones de euros las duplicidades, ¿no? Y eso es una parte del informe. Luego hay otra que es el de las ineficiencias. Claro, cuando uno no coordina las actuaciones y se dispersan en muchos sitios, lo más probable es que no se hagan bien las cosas, ¿no? De todo eso se va a empezar a hablar en el Parlamento Vasco, y eso acabará llevando a una conclusión, entre otras, que hay que repensar ya, y este es el momento de hacerlo, la LTH y una modificación de esa ley. Pero a eso el PNV les ha respondido, ¿no? Que esas competencias que han coincidido han hecho claro, de Euskadi como la Suecia del Estado, ¿no? Ya, pero bueno, es que es muy fácil cuando sobra el dinero que todo el mundo gaste y haga de todo, ¿no? Pero es que hemos tenido épocas de vacas gordas muy importantes en este país y teníamos superávits multimillonarios de más de 2.000 y 3.000 millones de euros al final del ejercicio de superávit, ¿no? Pero es que ahora no estamos en esa situación. Todo no podemos hacer de todo.
todos no podemos tener de todo. Todas las instalaciones no se pueden multiplicar por 3, por 4, por 5, porque los recursos son escasos, pues igual que usted en su casa. Cuando tiene mucho dinero, pues supongo que podrá tener una televisión en cada habitación, un ordenador en cada despacho, yo qué sé. Pero cuando los recursos son menores, hay que priorizar. Bueno, ¿qué es lo más importante? Esto. ¿Cómo se hace mejor este trabajo? ¿Quién lo tiene que hacer? Pues de esta manera o de esta otra. Eso es lo que queremos analizar, ¿no? Yo sé que al PNV le aterra esto de hablar de la LTH, le da como una especie de pánico genético, ¿no? Porque en su día provocó la división del PNV en dos partidos, ¿no? Precisamente esa discusión sobre si primaban más las instituciones comunes o las forales fue la que provocó la aparición de Euskal Kartasuna, ¿no? Y la marcha incluso del primer Lehendakari a otro partido, que fue Carlos Garaikoetxea. Entonces, eso lo tienen metido un poco en el ADN, ¿no? Y les da pánico hablar, pero no es muy razonable, porque si se están modificando los tratados internacionales, los de la Unión Europea, las constituciones, los estatutos, toda la normativa básica está sujeta a revisión, ¿por qué la LTH no puede estar sujeta también a discusión? ¿Quién ha dicho que esto sea la panacea para siempre? De hecho no lo es. Ha pasado unos años en los que ha funcionado a veces bien, a veces mal, muchas veces con enfrentamientos y descoordinaciones, incluso cuando el PNV gobernaba todo. Gobierno vasco y las 3 diputaciones, ha habido disfunciones y ha habido enfrentamientos. Imagínese usted ahora que cada institución de este país está en manos de un partido político distinto. El Gobierno vasco del Partido Socialista, la Diputación de Guipúzcoa con Bildu, la de Álava con el PP y Vizcaya con el PNV. Entonces es un batiburrillo muy complicado de organizar, ¿no? Pues quizás hay que simplificar ese entramado institucional. Bueno, hablando de la posibilidad de sacar dinero de donde se pueda, se plantean encima de la mesa una serie de medidas. Por ejemplo, ayer se habló por parte del Lehendakari de un recargo impositivo y de repente hoy se ha echado como para atrás, ¿no? Entonces, esta actitud de presento un día una medida, luego la retiro, que puede recordar un poco a la época de Zapatero, de incertidumbre, de no saber qué hacer, sí. ¿No puede dar imagen de un Lehendakari un poco débil? No, lo que ocurre es que quizás hay que leer lo que dijo y lo que ha dicho, ¿no? Y lo que dijo es que habría que pensar en la posibilidad de que el Parlamento Vasco pudiera establecer, ya que no tenemos capacidad fiscal, porque la tienen las diputaciones forales, y ya que las diputaciones forales parece que se niegan en redondo a plantear siquiera la discusión sobre una reforma fiscal seria, podría plantearse que el Parlamento aprobase con carácter tan temporal y extraordinario una especie de recargo extraordinario como se puso con motivo de las inundaciones del 83, que es una cosa muy puntual, ¿no? Que te aporta recursos muy puntuales para una cosa muy concreta, ¿no? Pero es evidente que eso no depende solamente del Gobierno vasco, sino de la voluntad del resto de los partidos políticos del Parlamento. Por lo tanto, ahí está la reflexión encima de la mesa. Lo que ha dicho el Lehendakari ayer es que no es ahora cuando se va a presentar esa propuesta en el Parlamento, pero creo que es importante que reflexionemos sobre ella. O sea, que vuelva otra vez a... Yo creo que no podemos descartar esa posibilidad. No han encontrado apoyos, dicen que lo ha retirado porque ni siquiera el Partido Popular le está Pues probablemente, claro, cuando usted tiene 25 parlamentarios de una Cámara de 75, para aprobar una medida de esta envergadura necesita tener la mayoría absoluta de la Cámara, ¿no? Nuestro socio de gobierno en este momento es el Partido Popular y no parece que en este caso concreto esté a favor, por lo tanto, pues bueno, es plantear un debate estéril que no lleva a ningún sitio, ¿no? Pero creo que es una propuesta interesante, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos pueden entender perfectamente que se ponga un pequeño recargo de carácter extraordinario para salir de una situación mala que estamos viviendo, en vez de reducir, por ejemplo, camas de hospital, o cerrar aulas de colegio, o no contratar más profesores, o dejar de ayudar a las empresas en crisis con avales, o reducir las prestaciones sociales que se están haciendo, ¿no? Yo creo que la gente es suficientemente inteligente para valorar, ¿Pero un recargo que sería ¿no? mucho dinero?